¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su clase de historia y hoy vamos a revisar un poco pues estamos en el rumbo a la Primera Guerra Mundial y tenemos que revisar el escenario en la cual se dio. Una de las grandes cuestiones que sucedían alrededor de esto fue la Revolución Industrial, pero ¿en qué consistió? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo comenzó? ¿Y qué implicaciones tienen? Observemos el siguiente clip. Vamos a platicar un poco sobre la Segunda Revolución Industrial, que es la que abarca el periodo histórico que vamos a revisar. Recordemos que tras la primera fase de la industrialización y su extensión, se inició un nuevo ciclo que habría de durar hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. En este periodo, Gran Bretaña perdió su liderazgo en beneficio de otras potencias. La caracterizaron los siguientes rasgos. Se encontraron nuevas fuentes de energía, pues el vapor había sido la principal fuente de energía durante la Primera Revolución Industrial, pero durante esta segunda se desarrollaron otras nuevas. Por un lado, fue el uso del petróleo, que sirvió de combustible al motor de explosión, y la automoción, que alcanzó la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX. Otra fuente de energía fue la electricidad. Esta fuente de energía, su aplicación fue esencialmente para la iluminación, llamada bombilla, que fue el invento de Thomas Alva Edison en 1879. Las transmisiones de señales electromagnéticas por parte del telégrafo y la radio de Marconi y otros motores con los que se propulsaban el metro y los tranvías fueron parte de estas invenciones. Por otro lado, tenemos nuevos sectores de producción que se abrieron, y esto fue lo que dio paso a la Segunda Revolución Industrial, que acompañó mucho a la producción textil, o sea, de ropa, y a la siderurgia, o sea, motores que fueron parte importante de toda la producción en 1870 y 1914. Muchos sectores nuevos aparecieron y empezaron a figurar dentro de la industria. Encontramos a la industria química, que fabricaba colorantes o explosivos, esencialmente la dinamita. La nueva siderurgia transformó al aluminio y otros metales, como el hierro, a novedosos procesos de refinado, lo cual creaba piezas de metal para poder construir fábricas o incluso vías férreas. Las industrias alimentarias también se vieron beneficiadas de esto y empezaron a crear comidas que eran ya de conserva y que estaban esterilizadas. Todo esto a partir de los frigoríficos industriales que empezaron en 1878. Con esto comenzaron las nuevas formas de control de la producción y del trabajo. La complejidad del entramado empresarial y de los procesos de producción empezaron a meter estas necesidades para poder organizar a nuevos sistemas. Esto destacó la formación de ciertas organizaciones, como el Taylorismo y el Fortismo. Esto estaba buscando la planificación científica del proceso productivo de la empresa, puesto que las tareas debían de realizarse con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible, eliminando pasos y movimientos innecesarios con el objetivo de reducir los costes de fabricación. Esto es lo que le llaman automatización. Por otro lado, tenemos el Fordismo, que es el trabajo en cadena aplicado con éxito en las fábricas de automóviles, que estos son los de Henry Ford. Sí, como los autos que conocemos hoy en día. Significa la especialización del trabajo, hacer que los rendimientos sean muy rápidos y el abaratar las mercancías, permitiendo el acceso a más personas y por lo tanto pueden consumir muchas más personas. O sea, pueden comprar más personas y por lo tanto esa riqueza se puede repartir. Todos estos procesos rompieron con los métodos de producción que estaban antes preponderantes y todo esto ayudó a que la artesanía empezara a disminuir, puesto que todas estas cosas se empezaron más a voltear para utilizar las materias primas y poder organizar así las producciones que se pedían.
Una vez que nosotros hemos entendido un poco el panorama del periodo histórico y cómo es que todo esto reguló pues el devenir histórico, o sea, todo lo que va a ocurrir, vamos a ver la historia de un hombre cuyas aportaciones y el pensamiento del liberalismo también influyó mucho en su época. Vamos a hablar de John Locke, pero no conmigo, vamos con Fishman, quien nos va a decir pues qué sucede en la vida de este hombre y qué aportaciones nos dio. ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Fishman y vamos a revisar la vida de John Locke. Bueno, más que su vida y ver el chisme, vamos a revisar cuáles fueron sus aportaciones a este pensamiento económico y de cómo se debieran llevar las cosas. El liberalismo, ¿a qué se refiere? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo imagina? ¿Cómo lo escribe? Pongan mucha atención. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en una cabaña con techo de paja por la iglesia de Brinton, a unos 12 kilómetros de Bristol, en Inglaterra. Fue bautizado el mismo día. El padre de John Locke era un abogado rural y empleado de los juzgados de paz. Su madre se llamaba Agnes Mead y los dos eran puritanos, o sea, practicaban la religión protestante, que no tiene nada de religión, por cierto. La familia se trasladó a la zona mercantil de Pensford y bueno, pues ahí estuvieron viviendo. Hasta 1647 fue enviado a la prestigiosa Westminster School en Londres, bajo el patrocinio de Alexander Popham, un miembro del parlamento y ex jefe de su padre. Se le otorgó su licenciatura en 1656 y una maestría en 1658. Después se hizo médico en 1674 porque estudió profundamente la medicina cuando estuvo en Oxford y trabajó con varios científicos y pensadores notables, tales como Robert Boyle. Locke había tratado de buscar una carrera estable y en 1667 se trasladó a la casa de Lord Ashley en Exeter House, en Londres. Después, en 1683, tuvo que caer, pues hubo una sospecha porque creyeron que había participado en un complot para matar a un político. Tuvo que escapar y justamente allí tuvo tiempo para regresar a la escritura y trabajar en un ensayo y componer una carta llamada Carta sobre la Tolerancia. Murió en 1704 y fue enterrado en el cementerio de la localidad de Highclere. Pero esto no es lo que nos interesa, sino cómo es que su pensamiento influyeron en la creación de estos estados-nación y de la manera de gobernar imperante. Podemos ver nosotros con él que tiene unas ideas acerca de cómo el Estado, o sea, el gobierno, debe de proteger tres derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad privada. Todo cuanto un hombre haya trabajado y pueda utilizar. La propiedad tiene un límite y a estos tres derechos se le añade un cuarto: el derecho a defender sus derechos, así como cualquier otra libertad individual de los ciudadanos que el ciudadano le da permiso al Estado mediante un consenso recogido por escrito o constitución. O sea, que nosotros le damos permiso al gobierno de que nos cuide, siempre y cuando éste haga las cosas que le corresponden. Él sostiene que el gobierno debe de estar constituido por una persona que debe ser cabeza y un parlamento. En el parlamento, o en nuestro caso, una cámara donde haya diputados, se debe expresar la soberanía popular y donde se hacen las leyes que se deben cumplir tanto el presidente o el rey como el pueblo. Describe la separación del poder legislativo y el ejecutivo, o sea, que deben de ser dos cosas autónomas, separadas el uno del otro, y que deben de trabajar en equipo para procurar los derechos y poder cuidar también de la vida de los ciudadanos. Al Estado le va a decir qué es lo que debe de hacer para decidir cuando haya peleas entre las personas en el contexto de la tolerancia. Pues se supone que hablando se entiende la gente. Postula que los hombres viven en una situación de paz y sometidos a leyes naturales que surgen del pensar, que no se debe ejercer justicia por mano propia y que nosotros vamos a limitar la propiedad privada por medio de leyes o de mecanismos que nos van a decir hasta dónde podemos llegar.
Esta sociedad política tiene como deber garantizar la justicia y no debe ser parcial, o sea, no debe estar solamente ligada a una persona o defender a un grupo, sino que debe de ser para todos y debe cuidar los derechos de todos y todas las personas que viven allí. Si no garantiza ni la propiedad privada, ni la vida, ni nada, se debe de romper ese contrato y se debe de formar otra organización política. Esta base de pensamiento fue la que formó muchas revoluciones, como la industrial que acabamos de ver y otras más que veremos más adelante. John Locke, junto con otros pensadores, le dieron forma a este modelo de pensamiento que iba a regir de aquí hasta mucho tiempo después la vida, pues un tanto política y cómo iba a evolucionar esto del mercado. Esta palabrita, este concepto lo vamos a tener muy bien enclavado de aquí en adelante, porque el pensamiento acerca del capital, de lo que implica el libre mercado y de todas estas cuestiones relacionadas con el dinero, pues van a ser muy importantes para comprender el por qué hubo una revolución rusa, porque muchas revoluciones se basaron en contradecir a esta parte del capitalismo y cómo nacen muchos pensamientos y formas de gobierno inclusive. Así es que te dejo con esto. Yo soy Fishman y nos vemos en la próxima. Pues allí lo tienen, chicos, todas estas implicaciones, y recuerden que tenemos que ir revisando todas estas actividades que hemos hecho para poder entender el devenir de esta época. Nosotros tenemos ya bien entendido hasta ahora pues cómo se iba moviendo todo esto en relación a que, bueno, pues por qué hubo estas guerras mundiales y cuáles son estos preámbulos. Te voy a dejar otra pequeña tarea. Quiero que por favor busques la historia del imperialismo estadounidense, porque no nos podemos perder este pequeño paréntesis para comprender un poco de dónde vienen, por qué pudieron colarse de esta manera y de dónde sacaron esa prosperidad, que últimamente ya no se ve mucho, déjenme decirles, pero lo vamos a ver más adelante cómo es que han ido cambiando estas fuerzas políticas y económicas sobre todo. Así es que te dejo con esto. Soy el Faraón y nos vemos en la próxima.